El memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Mientras el dólar no para de subir, tenemos que comentar lo que no llegamos a comentar ayer, porque la verdad es que los tiempos y la agenda político-económica no nos da respiro, es que se firmó, se envió el memorándum que Duhovne y Sturzenegger, porque hasta el día de ayer él era el que lo firmó, estrictamente el 12 de junio lo firmó Sturzenegger y ya uno de los que firmó el memorándum no está más al frente del Banco Central, le enviaron a Lagarde, al Fondo Monetario Internacional. Esto es el documento que dice, con la mayor precisión que tuvimos desde el día en que se anunció que Argentina iba al Fondo Monetario Internacional, lo dijo Mauricio Macri el 8 de mayo, ¿qué es lo que va a pasar con la economía argentina? Voy a repasar porque la verdad es que los puntos son muy grandes, hay una gran cantidad de notas por estos días en los medios, pero quiero transmitir la mayor claridad posible. ¿Qué es lo que va a pasar? Y acá nos metemos directamente con las tarifas, que quiero recordar que se vetó el freno al aumento de las tarifas, se vetó, y no solo se vetó, sino que se plantea una reducción de subsidios que va a llegar al 10%, es decir que se va a eliminar el 90% del subsidio de gas a 2020 y también al 10% llega el subsidio de electricidad a 2020. Es decir, hoy estamos en un 80% y en un 60% de eliminación de subsidios para cada rubro y vamos a llegar prácticamente 10 puntos más en un caso y 30 puntos más en el otro caso. Es decir, estamos hablando de un tarifazo que va a continuar. Esto realmente es muy relevante para todos aquellos que pensaban que tal vez el gobierno, por haber vetado el proyecto que suspendía el aumento de tarifas, iba a ponerle un cierto freno o iba a congelar los aumentos que se vienen en octubre y en noviembre de este año. Eso no va a pasar porque ya hay metas a 2020. Transferencias a empresas públicas, por ejemplo aerolíneas, por ejemplo YPF, por ejemplo AISA, una gran cantidad de empresas también de servicios públicos, van a reducirse a 0. Y esto es muy relevante porque esto ¿qué es lo que habilita? Que si las empresas públicas viven de este tipo de transferencias, o realmente, más que viven, necesitan para su sostenibilidad diaria este tipo de transferencias, van a ser deficitarias porque el Tesoro va a dejar de financiarlas y posiblemente esa sea una razón para argumentar su privatización. Estemos atentos a lo que significa que se eliminen las transferencias a las empresas públicas. El ajuste de las provincias, bueno, déficit cero, esto también es interesante porque para el gobierno no es grave para las provincias, pero claro que las provincias van a tener que encontrar la forma para ajustar como lo firmaron los gobernadores en la reforma impositiva y al mismo tiempo no ser deficitarias. Todo esto lo acordaron con el fondo, no es que lo dice Duhovne, el superministro, lo dice Duhovne y la gran superministra que es Christine Lagarde. Racionalizar el gasto impositivo en ganancias corporativas. Esto es, no sé, una prosa de Jorge Luis Borges, podríamos decir, porque realmente gran parte del memorándum está plagado de eufemismos. ¿Esto qué significa? Que de nuevo va a reducirse o va, de alguna manera, a desgravarse lo que tiene que ver con impuesto a las ganancias a las sociedades. Impuesto a las ganancias a las personas físicas no dice nada en particular, pero está claro que ese sería un rubro para aumentar los ingresos. Es decir, impuesto a las ganancias, a la cuarta categoría, a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿no es cierto? Me incluyo. Ajustes en el Estado, esto también lo dice el memorándum. No va a haber más ingresos en el Estado y tampoco va a haber renovaciones. Esto también lo dijo Duhovne un poco antes. Va a haber una reducción del 3,2 al 2,7% del peso de los salarios de los trabajadores estatales en el PBI. Esto significa, lo estimamos desde el CEPA, 78.000 millones de pesos de ajuste para el año que viene. Reducir masa salarial es dos cosas, es despidos y es reducir salarios en términos reales. Que hoy los salarios de UPCN estén creciendo al 15% con una inflación ni siquiera del 27, muy cerca del 30%, ayuda a que estos 78.000 millones de pesos de recorte existan. Y por último, es muy interesante, por eso digo que tiene una prosa plagada de eufemismos, el memorándum dice que hay que eliminar posiciones redundantes en el Estado. Redundantes, ¿no? Bueno, habría que averiguar qué tipo de funciones son las que se consideran redundantes y cuáles son las que se van a eliminar, porque eso tiene nombre y apellido. Vamos al plato fuerte, y acá tenemos lo que ha generado una gran cantidad de notas periodísticas el día de hoy. Amortizar activos de fondos de pensiones. Vamos a traducir este gran eufemismo. Amortizar activos, vender acciones, vender los activos, las inversiones que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que viene a ser la herramienta
que se generó precisamente con la estatización de los fondos de los trabajadores para poder capitalizar la ANSES, para poder hacer aumentar el capital de la ANSES. Es decir, se había generado una gran cantidad de inversiones, muchas de ellas las habían hecho las AFJP cuando eran privados y habían invertido en acciones, por ejemplo, Clarín, Macro, Edesur, Edenor, una gran cantidad de empresas que ahora pasaron a ser del Estado y que lo que se va a hacer, se van a vender. ¿Esto qué significa? Un negocio para las empresas que no quieren que el Estado tenga acciones, muchas empresas privadas no quieren que el Estado tenga acciones suyas en su poder. Pero en segundo lugar se elimina un mecanismo sumamente interesante que hace que el ANSES tenga sentido, que hace que el ANSES no pierda peso. Bueno, efectivamente eliminar esto es ir camino a la destrucción del sistema previsional y es lo que más problemas, más preocupaciones ha generado. Por último, para la protección a vulnerables, porque el memorándum tiene dos apartados que buscan ablandarlo y hacerlo bueno. Protección a los vulnerables y fortalecer la equidad de género. Sobre la equidad de género, nada en específico. Sobre esto dice que posiblemente se puedan destinar 13.500 millones de pesos en AUH, Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal para Embarazadas. Lo curioso es que esto está en condicional. Todo lo demás se sabe que se va a hacer. Esto en condicional. Posiblemente se podría hacer.